es saludable tener disensos, dentro de cualquier espacio, discutir, a veces te podés poner de acuerdo y otras veces no te pones de acuerdo y no pasa nada, y eso no implica ninguna... Claro, exacto, no pasa nada, ni se rompió el bloque, ni nadie se enojó, ni nadie se fue, ni nadie dio un portazo, cada uno tiene su visión, lo charlamos, en donde consensuamos y en donde no podemos, no se puede. Y muchas veces algunas cuestiones se someten a votación y hay alguien que vota a favor o en contra, pese a su voto interno, claro, dentro del consenso. Pero de esto se trata también la política. Por eso muchas veces cuando yo te escuchaba recién el editorial y me iba a la cabeza de cuando hablan de que hay que refundar la república, hay que ir a un parlamentarismo. Bueno, podés ir a un parlamentarismo si no tenés partidos políticos fuertes, y los partidos políticos significan obediencia. O sea, no es una federación de libre pensadores. Y si el partido político te dice tenés que votar blanco, vos tenés que votar blanco, por más que no te guste, porque sos parte de un partido político. Si no te gusta, renuncia a la banca y andate a otro lugar. Por eso nos falta mucho para algunos consensos democráticos. Y estas cuestiones de... Perdón, personalmente, ¿cuántas veces te pasó eso? Eso de decir, yo no pienso como el partido, o no pienso como mi espacio político, pero tengo que acatar órdenes. Muchísimas veces. Lo puedo decir porque ya pasó hace 12 años atrás, pero yo en el bloque, en el año 2012, 2013, cuando votamos la tasa de combustible, yo dentro de mi grupo voté en contra. Uh-huh. Y perdimos, pero después de la sesión yo levanté la mano. Claro. Pues si no, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a Grime. O sea, de esto se trata. Vos formás una mayoría de un espacio de un gobierno. Discutís adentro. ¿Estás muy cerca de eso? De que no, jamás. De decir, che, yo no... No, porque entiendo cómo son las reglas del juego. Si no, estaría haciendo otra cosa. Claro. Iría al Rotary, o iría al Club de Leones, o iría... Sí. O sea, de esto se trata también, lograr los consensos. Perdiste, acompañás al que tiene la mayoría. Es así. Ese es el sentir democrático, de alguna manera. Pero por supuesto, porque tampoco yo soy dueño de la verdad. Claro. Tampoco soy el dueño de la verdad. Di mis argumentos, perdí, listo. En ese caso, como en otros tantos, como en otros le tocó a algunos compañeros, correligionarios, amigos, decir no estoy de acuerdo, pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Hoy con el tema de los algoritmos y del blanco-negro, lo hablábamos también al principio del programa, esto del no poder ponerse de acuerdo nunca, y que si yo pienso de un color y vos pensás del otro y nunca vamos a llegar a ningún punto de encuentro, también sentimos que la política, y sobre todo desde el Ejecutivo, quizá también, se tiende a eso, a la división, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, y si vos pensás distinto, sos... te estigmatizo, te pongo en un lugar horrible. Es que pusieron a la política en un lugar que le corresponde a la religión, digamos. Claro. Entonces todo dogma. O sea, y no puede ser dogma el nombre de una calle, dogma una licitación por la compra de piedra dolomítica para una calle, claro. Y una cuestión sí de convicciones. No puede estar todo a la misma altura y ser todo dogmático. La política es la política, la religión es la religión, la moral es la moral, la ética es la ética, y cada una tiene su sistema normativo de creencia y de consensos. Cuando trasladamos todo ese sistema a la política es donde nos confundimos, entonces el otro pasa a ser el enemigo, las posiciones son irreconciliables. Si yo estoy del otro lado y lo digo yo, entonces bueno, pero cuando cambiaron las circunstancias estoy del otro lado y entonces pasa a ser malo. Es un disparate, eso. Vos que sos un estudioso de la historia, ¿vos notás que bajó el nivel del debate político? Totalmente. Bueno, Juan Pitón decía lo mismo. Si todo se reduce a un tuit, o todo se reduce a terminar la discusión con... no me acuerdo de cuál fue el filósofo, no era un filósofo, él creo que era un comunicador, decía que cuando en toda discusión aparece la referencia del nazismo, Hitler, es porque la discusión ya se perdió. Bueno, acá cuando en toda discusión política se termina diciendo, bueno, vos sos cuca, vos sos kirchnerista, es la misma lógica. Sí, zurdo. Que decía, sos zurdo, entonces... No, porque ni siquiera cuca, porque yo no te pondría en el lugar de cuca vos, pero sí te puedo decir, desde el miliaísmo, Petraglia es zurdo. Sí.
Pero ponele, sí, ponele. totalmente. Ponele. Pero sí, Totalmente. Entonces, llevan a eso el lugar. ¿cómo? Entonces vos decís, qué zurdo, y tenés, como en hace un año atrás, cuando decían que el nacionalsocialismo era zurdo porque decía socialismo en la palabra. Entonces, es muy difícil discutir así, o es muy difícil cuando vos tenés un proyecto que se cree que es fundacional. O sea, claro, los 200 años de historia argentina fueron todos pavotes. Y acá en Junín, todos los consejos deliberantes que hubo anterior a nosotros, y todos los intendentes y todos los que participaron en política, son todos pavotes. O sea, vos sos el dueño de la verdad, el iluminado, el que sabes todo, implica bastante soberbia en ese sentido, y un desconocimiento de las reglas mínimas. Hay un discurso formal que son la legislación, la constitución, la ley orgánica, pero también hay algo que se llama calle. Sí. Y hay una falta preocupante de calle. Calle no en el sentido si sabes si hay un bache o no en determinada calle. Calle en el sentido de las relaciones humanas, en donde los silencios valen más que las palabras, en donde los acuerdos que vos hacías desde chiquito en un recreo con tus amigos tienen más valor que cualquier otra cuestión. Bueno, sentido común. Sí, yo no utilizo sentido común, utilizo la palabra buen sentido. Porque el sentido común a veces lleva cuestiones que no son de sentido común. A ver, de sentido común era que las mujeres tenían que usar la pollera bajo la rodilla. ¿Eso es sentido común? Es sentido común. Era sentido común que la mujer tenía que ir acompañada del padre o el hermano mayor a bailar, es de sentido común. Claro. No, buen sentido, porque el sentido común lo construye la cultura, que puede cambiar. A ver, era el sentido común tener tu esclavo. Belgrano tenía esclavo. Sí. Rosas tenía esclavos, si era el sentido común tenía esclavos. Entonces, yo iba a eso, a esto que podemos denominar calle, pero tiene que ver con no faltar a la palabra, que los acuerdos tienen que digamos que los de administración te dicen son las habilidades blandas que tiene que tener una persona. En la política también se necesita, si no, ¿cómo hace para construir confianza? Claro. ¿Cómo hace para construir confianza? Viene alguien con un proyecto, pero si a la semana agarrás y me mentís, me escondés el proyecto, como en la comisión te digo, sí, lo vamos a quedarte tranquilo, sí, ya está, listo, y te sentás y votás en contra. Todo esto es parte de la degradación de la política, en el discurso en general. Estuve esta semana con algunos amigos que están en la legislatura de la provincia y están en el Congreso de la Nación. O sea, hacen la misma evaluación, pero peor. Porque la patria panelista era la patria panelista, la patria panelista hoy legisla. Entonces, te larga a llorar. Si vos te imaginás que había estado en esa banca Lisandro de la Torre, había estado Alfredo Palacio, había estado cualquiera de los grandes estadistas que tenemos, y el otro día gritándose gato. Entonces, igualmente, también es el reflejo de la sociedad. Si el Congreso fuesen todos estadistas hablando de Sócrates, habría un divorcio entre lo que es el Congreso y lo que es la realidad. En realidad es un espejo. Tenemos que hacer un replanteo sobre lo que queremos como igual no solo pasa acá, pasa en el mundo. Está pasando en el mundo esto. Esto de poner en jaque, no poner en jaque desde un sentido militar, decir, bueno, vamos a intervenir las democracias, sino que nosotros mismos estamos degradando la democracia de alguna manera, nosotros mismos, por lo menos. El avance de un discurso que atenta contra consensos mínimos que se habían logrado, está en España, está en Italia, está en Escandinavia, en los países Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ni hablar, Polonia. Terrible Polonia. Y las reacciones que hay, no le encuentran la vuelta a ese discurso, porque ¿qué tenés que armar en contra de eso? O sea, más democracia, más libertad de expresión, y es el caníbal que se come al caníbal después. Claro. Es complicado. Fíjate ahora el candidato que hay en Inglaterra, no me acuerdo, no sé si no es en Londres, que es el estereotipo del británico, colorado, rubión, dice, claro, porque ¿cuántas alcaldías en todo el Reino Unido son hijos de la inmigración de las excolonias? El que no es pakistaní es de la India, sino de un país.
que los te vas al fútbol, mirás creo que el único que está es Harry Kane, el único que nos pegó un pase de anoche infernal. Bueno, entonces, todo eso dicen que, bueno, conmueve, pero el Imperio Británico fue eso. Y ahora no aceptan las consecuencias de la toma de decisiones de sus abuelos. Claro. De sus abuelos en términos general. Pero, a ver, pero no quieren esto, pero sí alaban a Freddie Mercury, que es el producto más clásico del Imperio Británico. Un tipo que era de una familia de la India, que nace en Zanzíbar, en África, y termina trabajando y estudiando en el Reino Unido. Más Imperio Británico que eso no hay. Pero eso sí vale, pero que te gobiernen no. Claro. Bueno, todo eso que está procesando el Reino Unido, que le está pasando a Francia, que le está pasando a Italia, que España tiene problemas, nosotros estamos alejados de eso, pero nos meten esos problemas, que no los tenemos. Entonces, discutimos cosas que no son nuestros problemas. Nos empezamos a hacer problemas de cosas que son orgullos, como es la educación pública. La salud. La educación pública. Los alumnos que vienen de intercambio no pueden creer que la educación en la Argentina sea gratis, la educación superior. No les entra en la cabeza. Entonces, lo que para nosotros debe ser motivo de orgullo, vos tenés todo un colectivo ahora que lo está impugnando. O sea, ¿qué ha pasado? Que ha pasado que lo que es un derecho comienza a ser visto como una carga del Estado. Creo que también hay que hacer un duro replanteo respecto de ciertas cuestiones que han, o ciertas políticas públicas que no han sido lo suficientemente exitosas como para que no se discuta. ¿Con qué quiero decir esto? Si las pruebas a aprender o como se llamen ahora te están dando cada vez peores resultados, a lo mejor las estrategias que vos tuviste sostenidas con banderas progresistas no fueron las mejores. Tal cual. Fuiste del polimodal, volviste 7 años, 6 años, que el alumno tiene que construir el conocimiento, el alumno construye el conocimiento y después no sabe, no entiende lo que lee. Entonces, creo que también hay que darse una reflexión en ese sentido. Sí, sí, yo con la educación, sí, por ahí yo también tengo otra mirada. Porque falta una cuestión de discutir dentro de los espacios, porque uno no es una experta, pero sí yo creo que se tiene que volver a discutir y a pensar la educación con otras herramientas. No, ya me parece que eso de sentar al nene en una mesa, con una silla, en un aula cuadrada, con una persona al frente, bajando información, me parece que ya caducó. Porque ellos salen de ese lugar y la incorporación de conocimientos que tienen constantemente es de otra manera. Entonces yo porque digo, yo a los 6 años no sabía esto. ¿Por qué mi hija que tiene 5 sí lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Yo no digo que es mejor, digo, procesan el conocimiento y absorben el conocimiento de otra manera. Entonces, yo a veces pienso, ¿no? Las pruebas a aprender ¿están basadas realmente en cómo los chicos absorben conocimiento? No lo sé. O sea, pregunto, ¿no? Porque decir, no, ¿por qué no saben comprender textos? Yo me imagino que es algo que es preocupante que no puedan comprender texto cuando lo leen. Pero digo, ¿es el único saber que los chicos están retrocediendo o están por lo menos el que le toma la prueba esta? Claro. Por lo menos el estándar, el estándar que te viene. La regla es esa. El estándar, digo, ¿por qué seguimos con un estándar que...? Ya es más amplio el debate. No, sí, muchísimo más amplio y no somos expertos. Ahora, es un problema nuestro y un problema de Corea y es un problema de Suecia y es un problema que se agrava encima con los nuevos datos respecto de la natalidad. O sea, cada vez vamos a ser menos para sostener todo un sistema público que debería proveer esos bienes y servicios de una manera, por lo menos de calidad, homogénea en todo el país. Si ya vimos este año que se tuvieron que fusionar salitas, se tuvieron que cerrar servicios, ¿qué nos queda para dentro de 10 años? Bueno, el otro día escuchaba a Mario Pergolini que decía que en China se empezaron a cerrar, en China o en Japón, maternales, ¿sí? Para poner geriátricos. Bueno. ¿Por qué? Porque cada vez la gente está más longeva y cada vez nace menos nacimientos. Es más, está pasando, en China están muy preocupados, más allá son 1.300 millones, están muy preocupados porque ha bajado
Ellos tuvieron política durante 30 años de la baja natalidad, porque era un escándalo. Del hijo único. Sí, hijo único, claro. La política de 30 años de hijo único, y ahora tienen negativa la tasa de reemplazo. Claro. Ahora, vos imaginate para comunidades, y ahora vamos acá a Junín. El último censo dio un envejecimiento general de la población de la Argentina en general y de nuestras zonas en particular, en donde se subió un poquito. De acá a 15 años, los mayores de 65 van a ser un 20 y pico % de la población. Junín, o sea, no va a necesitar más maestras jardineras en la proporción que las tiene ahora, porque va a necesitar más enfermeros con cuidados. De longevo, de personas adultos mayores. Vamos a tener que discutir en algún momento si vamos a tener que ir a la vieja política del siglo XIX y del siglo XX, del principio del siglo XX, del asilo público. Porque no te van a alcanzar los geriátricos, porque las obras sociales no te van a dar abasto para cubrir. Claro. Porque por una cuestión etaria y de estadística, se muere el varón primero, la mujer supervive, queda sola. Y lo que pasa acá en Junín, y pasa en casi todas las localidades, esto lo vimos el año pasado cuando vinieron del Ministerio de Gobierno para ver las cuestiones de infraestructura, queda un semejante caserón con la nona sola en el medio de la ciudad, que los hijos no la quieren vender, no se ponen de acuerdo con la sucesión. Las tasas, no es por la jubilación que cobra la nona, sino es por ese semejante caserón que está en el medio del centro, entonces las tasas no se pagan. Entonces empieza toda una cadena y que hay que discutirla en algún momento. Y mientras tanto, esa casa que no se vende implica que un matrimonio joven se construye a 10 kilómetros porque es más barato. Se tiene que ir al barrio allá. Exacto. Y además piense, además el matrimonio joven piense en si tener hijos les conviene, porque quizás ahí donde se fueron a vivir, no, se les complica la vida, racionalizamos tanto la maternidad y la paternidad que... Todo esto es lo que tenemos que empezar a pensar. La infraestructura urbana, o sea, más gente con andador, más gente en silla de ruedas, más gente con bastón. Entonces tenemos que seguir teniendo, digo una pavada, pero no sé, lo tienen que pensar los urbanistas. ¿Podemos seguir teniendo las veredas con vainilla? No sé, pero tenemos que empezar a hacer las preguntas. A lo mejor hay que sacar de todo, o sea, sea alisado de cemento. O sea, es la infraestructura urbana, son los servicios, o sea, se viene un mundo nuevo en donde el alargamiento de la vida, que lo celebramos y aplaudimos los avances de la ciencia, es en realidad en los peores años, es cuanto más demanda de bienes y servicios necesitas, porque tenés que empezar a tomar una pila así de medicamentos, tenés que tener un ejército de médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, profesores de educación física, terapeutas de todo tipo y color. O sea, no es que alargaste la infancia o alargaste la adolescencia, alargaste la vejez. Entonces, el mundo, Argentina, Junín, nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a crear una tasa de ancianidad, una tasa de salud, o sea, van a venirse servicios de la provincia para cubrir esto, tendrá que ser un plan nacional y tendremos que olvidarnos de algunas cuestiones. O sea, yo que has leído mucho de esto. Hace unos años atrás el problema era que no había vacante en los jardines de infantes. Bueno, dentro de 10 años el problema va a ser que no hay vacante en los geriátricos. Claro. Digo, ¿estamos preparados? Eso, digo, has leído bastante sobre este tema. Sí, por supuesto. ¿En algún lugar del mundo existe? ¿Se empezó a pensar eso? Sí, Japón. El problema de los japoneses es peor, porque no la gastan. Tienen una altísima tasa de longevidad los japoneses y son totalmente frugales. O sea, el anciano japonés no gasta. Claro. No consume, nada. Pero ocupa un espacio. Claro. Ocupa un espacio. Es un problema, bueno, de Europa es un problema que se traslada a las cuestiones previsionales, quien paga. Por eso, más allá del discurso chauvinista de no quieren la inmigración, ese inmigrante cuando se blanquea empieza a aportar al sistema. Claro. Entonces, y hay la tasa de reemplazo. Lo que pasa, vos no reemplazas un francés con un francés, reemplazas un francés con un marroquí, exacto. Entonces, sí, es un problema. Los primeros que advirtieron esto son los que hacen los cálculos actuariales de los sistemas previsionales. Pero ahora ya estamos teniendo impacto directo. Si agarra una salita de jardín de infantes, es un cargo menos que hay, es una preceptora menos que hay.
en 2 años será un cebollita menos que va a tener un club, o una de inferiores de décima que va a tener un club. Sí. Entonces, la cuestión se empieza a hacer un poco más compleja. Qué difícil, porque vos decís que interesante este debate, nosotros estamos debatiendo esto, pero mientras tanto hay una realidad que nos pasa por encima y la gente empieza a discutir otra cosa. Yo no creo que, o sea, es súper interesante lo que vos estás diciendo y es así. Y es más, yo te puedo agregar que hasta la falta de obra pública en vivienda también incide en la baja de natalidad. Porque es verdad, porque una persona joven no tiene dónde vivir, no puede acceder a una vivienda, aunque trabaje, no puede acceder a una vivienda. ¿A dónde va a vivir? ¿Para qué voy a traer hijos? ¿Para qué lo voy a traer? Porque también hay que agregarle eso, dice, en la actualidad, en la realidad. Yo quiero tener hijos, y yo vivo con mis padres. Sí, vivimos en un mundo... Yo no me puedo alquilar con mi novio, con mi pareja. Donde muchas concepciones que nosotros en el siglo pasado teníamos de trabajás en un laburo que me va a durar toda la vida, me voy a jubilar de esto, me voy a casar, voy a tener... toda esa concepción de vida que existía en nuestros padres, quizás, no existe más. No existe más. Ahora, vos decís, bueno, ¿qué pasa hoy? Y hoy estamos narcotizados por discusiones hasta a veces banales. Sí. Y los que tendrían que estar pensando en todo esto, están haciendo TikTok. Claro, es una locura. O están gritándose en la cámara de diputado, en el mejor de los casos, y lo peor en un estudio de televisión de panelista full time. Es complicado. Es complicado, pero por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa. No lo vamos a resolver ahora, pero por lo menos saber que esto existe y que es un problema. Lo mismo la distribución de bienes básicos. Siempre decía, bueno, algún día te van a cobrar el impuesto al aire. Y mirá, no estamos lejos. O sea, antes tomábamos todo el agua de la canilla y de repente el agua de la canilla es peligrosa y hace 40 años atrás, ¿quién tomaba agua mineral? Nada, el que estaba internado, que le traían una botella de Villavicencio. Sí. Ahora todo el mundo. Ahora todo el mundo. Entonces, te generaron esa necesidad. ¿Cuándo te van a generar la necesidad del aire? Entonces, tenemos que empezar a discutir que alguien va a ser dueño del aire. Claro. ¿Es una distopía? ¿Es una película clase B de ciencia ficción? No sí, hasta que empieza a pasar. Claro. Sí, hasta que empieza a pasar. Ya no pasó con la inteligencia artificial. Exacto. ¿Hace cuánto? Vimos Terminator y dijimos, che, esto qué pavada. Sí, ¿Y ahora? Mañana veo que una señora, Sarah Connor, le pegan un tiro y yo me asusto, ¿viste? Y sí. Claro. Es así, por eso. ¿Cómo te llevas con eso, con la IA? Vos que sos un escritor. Bien, no he indagado mucho, no he sido muy consciente. Me gusta, leo. De hecho, en mi programa de radio el otro día le pregunté a un estudiante de la UNOD que está haciendo el doctorado. Lo empezó hace 2 años atrás y ya cambió 3 veces el enfoque porque la propia dinámica de la inteligencia artificial le había cambiado. Y las preguntas se van modificando para hacer la tesis. Y una de las cuestiones que me decía también es que por lo menos las que son gratuitas, me comentaba que se rompieron en el sentido de que vos no estás preguntando sobre Soren Kierkegaard o sobre... No, hacer preguntas tontas y la inteligencia artificial se nutrió de todas esas preguntas tontas. Claro, entonces te da respuestas tontas. No es que te da respuestas tontas, pero respuesta que te daría... no tan avanzada están ocupando espacio en razonamientos tontos. Claro, o sea, y el otro es el sesgo. La inteligencia artificial lo único que hace es tomar de información. ¿De dónde tomas la información? ¿De dónde sacas la información? ¿Quién es el que tiene el dedo para decir esta es la información que está disponible? Ajá. Y ahí está uno de los, de lo que es el poder. En este momento son 5 tipos en el mundo, los que tienen las grandes bases de información de donde la inteligencia artificial toma. Vos como nutrís, un ejemplo tonto. Si el dueño de Google, por ejemplo. No, vos querés hacer algo con inteligencia artificial sobre la historia argentina y de lo único que lo alimentás es de la historia de Mitre y de Vicente López, te va a dar eso. Ahora, si vos no le cargaste ningún libro sobre el revisionismo de la década del 30 y después todo lo que superó el revisionismo, no tenés nada de tuyo al Perindondi, por decir algo.
Entonces, ¿qué te va a quedar con Bartolomé Mitre, que escribió hace 140 años atrás? Claro. El problema es eso, ¿de dónde lees? ¿Quién es el que decide lo que está disponible para leer? No es la verdadera fuente de poder. Y esa es la discusión de fondo.